Bueno, vamos a arrancar. Buenas noches. Si no, si me escuchan, pueden confirmarme si me escucho bien, por favor, porque he tenido muchos problemas con mi audio. Sí, quiero saber Sí, se si, escucha. si sale bien la grabación, el audio. ¿Se escucha? Ya. Ya, bueno, entonces, como vieron, en el Drive envié un link prácticamente de la clase. Prácticamente nosotros vamos a trabajar un curso intermedio, no básico porque vamos a elaborar un proyecto, que es la imagen que ven. Entonces, mediante vayan pasando los días, nosotros vamos a empezar a elaborar el proyecto, que es una vivienda prácticamente de 3 niveles. Entonces, va a tener una planta baja y una planta tipo que se repite en los 2 niveles. Entonces, va a ser un curso bien dinámico. Vamos a aprender también a cómo calcular la cubierta y la pendiente de caída, dos aguas, ¿no? Entonces, conforme vayan pasando los días, vamos a empezar a trabajar cada una de los, de los documentos. De preferencia, eh, se, se pueden descargar, digamos, todos estos documentos en una carpeta, guardarlos. Y conforme nosotros ya pasemos al tema del proyectito de vivienda, yo ya les pasé formatos en CAD, en DWG, para que vayan descargando. Y también he visto que hay compañeros de diseño. Entonces, nosotros vamos a implementar en un dormitorio este tipo de mobiliario, ya sea un dormitorio suite o un dormitorio sencillo, sin necesidad de hacer muchas cosas en el interior. Entonces, prácticamente vamos a implementar dos tipos de mobiliario para los chicos de diseño. Y conforme al catálogo, ¿no? Y ya yo le voy a ir enviando también el formato CAD para que los importen al SketchUp, ya que este archivo necesariamente tiene que estar en formato CAD o algún formato de dibujo. Entonces, para que sea mejor el tema del diseño, ¿no? Y el levantamiento de cada objeto. Entonces, también les he enviado una carpetita con todos los temas de si alguna persona trabaja Photoshop, texturas, ya sea diferentes tipos de texturas como agua, materiales, mobiliario, diferentes tipos de plantas. Bueno, eso ya lo van a poder utilizar ustedes para poder tener una lámina de presentación mejor que la que yo tengo, ¿no? Entonces, mucho depende de cómo ustedes vayan trabajando y vayan practicando para poder hacer este tipo de láminas y poner diferentes texturas y sombras a las fachadas que nosotros saquemos del SketchUp. Entonces, son láminas de referencia de lo que va a ser el curso. No vamos a aprender a hacer fachadas porque eso es otro tipo de curso, pero sí vamos a levantar este modelo en 3D con todas las herramientas que nosotros veamos en el SketchUp, desde las más básicas a las más dinámicas. Y nosotros vamos a agregar diferentes texturas, así como ven en el modelo. Y también vamos a ver algo básico para poder renderizar, poner algunos materiales para poder sacar algunas imágenes de render, ¿no? Entonces todo eso tiene el SketchUp, que es algo amplio. eh, si no da el tiempito podemos hacer otras cositas, pero básicamente el proyecto o la clase trata de poder conocer nuestras herramientas básicas que tiene SketchUp y cómo nosotros podemos utilizarlas y cómo podemos importar, exportar archivos CAD al formato SketchUp. Entonces, si tienen alguna duda sobre el SketchUp o sobre el modelo de 2020, 2020, las versiones más que todo, porque me han escrito varias personas, eh, el más reciente es creo que el 2024, pero se recomienda trabajar el 2020 en adelante, 2020 y 2022. El 2017 ya no, porque es
un SketchUp ya obsoleto que no va a dar la opción de descargar algunos mobiliarios que ya voy a enseñarles. Entonces también aquí tenemos el guía de comandos para los que ya manejen el SketchUp y tengan un flujo de trabajo más rápido y puedan trabajar con el teclado. Estos son los comandos de cada herramienta que yo les voy a enseñar y bueno, la vamos a aprender a utilizar, ¿no? Todas desde cero. Entonces, algo más que se me está olvidando. Mm, eso. Entonces, si tienen algunas dudas, preguntas sobre el programa, bueno, me las hacen saber ya. Entonces, continuamos. Igual las tienen obviamente, ¿no? Las tienen en el Drive para descargar todo lo que son los materiales, las texturas, los PDFs, las imágenes de guía. Entonces todo eso está subido ahí al Drive para que ustedes me puedan seguir al momento de empezar a intervenir en cada uno de los catálogos que les fui mostrando. Entonces, con relación a eso, vamos a ir avanzando. Entonces, lo primero que hacemos es poder abrir el SketchUp y nosotros vemos aquí varios tipos de formatos de dibujo. Entonces, hay algunos que trabajan, los de arquitectura y personas que trabajan en metro. Entonces, la facilidad del SketchUp es que nos da diferentes tipos de modelos y dimensionamientos, ¿no? Entonces, hay algunos que trabajan sobre las pulgadas y algunos milímetros y centímetros. Entonces, eso depende mucho del tipo de proyecto o el formato que ustedes estén trabajando. Eso es a consideración del proyecto que ustedes vayan incursionando, ¿no? Entonces, también antes de abrir el formato que nosotros vamos a trabajar en arquitectura metro, entonces ustedes tienen archivos recientes de todos los proyectos que ya han venido trabajando. Entonces yo tengo aquí varios archivitos que vi trabajando. Entonces prácticamente el Sketch nos da la posibilidad de poder encontrar aquellos archivos que quizás no los podemos encontrar en nuestra carpeta guardada o en nuestro escritorio. Entonces automáticamente me registra todo lo que yo estaba haciendo y también archivos que se cierran, ¿no? Entonces aquí yo he tenido varios archivitos que se han cerrado por X motivo. Entonces el mismo SketchUp, que es el que yo estoy utilizando, que es el 2022, me da la posibilidad de poder recuperar el archivo con el que yo fui trabajando anteriormente. Entonces aquí yo tengo varios archivitos ya recuperados. Entonces solamente nos queda buscar y trabajar sobre lo que ya está. Entonces vamos a entrar a arquitectura. Seleccionamos arquitectura porque es el que vamos a trabajar nosotros. Disculpe, ¿será que lo puede grabar la clase? Lo estoy grabando. No, bien, gracias. Ya, ya. Entonces, eh, si yo voy muy rápido, me van diciendo que repita lo que voy haciendo. Entonces ustedes, conforme a lo que yo voy avanzando, también pueden seguirme o también pueden ver lo que yo hago, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que me puedan seguir y puedan utilizar y conocer cada una de las herramientas. Entonces, inicialmente me aparece esta ventanita que yo puedo rotar o orbitar con estos tipos de herramientas. Entonces, si hay alguna persona que no le sale ninguna de estas herramientas, ustedes pueden darle clic en esta cajita o dentro de la cajita. Entonces, le damos clic derecho y empezamos a buscar cada una de las herramientas. Por lo general, yo seleccioné todas las herramientas que yo voy a utilizar en este día. Tengo algunos dinámicos que no vamos a verlo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, para no poder mezclar diferentes cosas con herramientas básicas, entonces yo tengo las más básicas. Entonces yo selecciono clic derecho y automáticamente me va a aparecer una ventana de todas las herramientas para que se puedan insertar en mi ventana de dibujo. Entonces yo tengo aquí seleccionado componentes dinámicos, las deselecciono y automáticamente les aparece. Sería este. Entonces, tengo también herramientas como conjunto grande de herramientas, que son las herramientas
primordiales, las que se eliminaron. Entonces, para poder activar esas herramientas como lápiz, algunos borradores, algunas texturas, entonces le doy a conjunto grande herramientas y automáticamente me aparece a mi izquierda todas las herramientas que son las más esenciales para poder empezar a hacer un dibujo. Entonces, si alguna persona no pudo encontrar ninguna de estas herramientas, me va diciendo, por favor, para poder solucionar eso. Entonces también tengo el tema de las cámaras, ¿no? Para poder hacer una escena o poder tener una imagen captada de algún objeto. Entonces también ya la tengo seleccionada, la deselecciono y se eliminó. Entonces la vuelvo a seleccionar y automáticamente está mi complete. Y para poder nosotros ordenar nuestras herramientas, solamente tomamos de la parte de la skin y empezamos a moverlos al lugar donde nosotros más o menos esté más cómodo, ¿no? O podamos encontrarlo rápido. Entonces, ustedes pueden tenerlo en la ventana de dibujo, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque nos puede bloquear todo el tema visual y podemos hacer cosas que no estén cómodas. Entonces las ubicamos por lo general en la ventana de herramientas y solamente las ubicamos y podemos arrastrarlas. Entonces todos pudieron tener la herramienta principal que es esta, la de conjuntos grandes de herramientas. Todos pudieron tener eso, esa herramienta, ¿me confirma? Puede seguir avanzando. Ya, supongamos que sí. Entonces, una vez nosotros ingresamos al programa, lo primero es que tenemos que seleccionar todas las herramientas que nosotros vamos a usar y vamos a necesitar. Entonces, una vez nosotros tenemos las herramientas necesarias, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos en nuestra planilla eh, tres tipos de ejes. El eje, el eje X, que sería el color azul. No, el eje Y, mejor dicho. El eje Y o el Z. Ya, pongamos que es el Y. Entonces, no, Z. Z. Entonces, ¿Podrías volver a decir cómo colocaste el conjunto grande de herramientas que algunos no lo han entendido? Por ya. Entonces, para poder tener la herramienta más básica, que es la que todos utilizamos en el dibujo de SketchUp, es esta, ¿no? Entonces, para poder buscar ese tipo de herramienta, le damos clic, ya habíamos dicho que le damos clic a la ventanita, o la ventana de arriba, entonces le damos el clic derecho y tenemos que tiquear esta ventana que dice conjunto grande herramientas. Entonces yo destiqueo y automáticamente desaparece. Entonces para volver a tiquear, ya que se desapareció, le doy a conjunto grande herramientas. Entonces ahí aparece automáticamente. Se puede entender ahí, ¿no? Sí, gracias. Ya. Entonces continuamos. Le había dicho que cuando empezamos a dibujar en esta ventana, tenemos diferentes tipos de ejes. Entonces para mí va a ser el eje Z el azul, el X el rojo y el verde. Entonces nosotros tenemos estos tipos de ejes para poder nosotros direccionar la línea o lo que nosotros empecemos a dibujar. Entonces, lo primordial es que este tipo de ventana la tengan eh, seleccionada o activada. También podemos arrastrar el eje, pero no es necesario porque con que tengamos ubicados los ejes y sepamos en qué dirección nosotros vamos a empezar a dibujar, con eso es suficiente. Entonces, yo borro esto y empiezo empiezo a seleccionar la primera herramienta. Nosotros vamos a empezar a conocer cada una de las herramientas por orden. Entonces, para que el curso sea entendible, entonces yo personalmente voy a empezar con las herramientas más básicas que son estas.
Entonces vamos a conocer una por una cada una de las herramientas y también poder entender cuál es la función de cada una de ellas. Entonces, una vez nosotros empecemos a entender cómo se trabaja con cada una de las herramientas o los lápices, vamos a ir al tema de los formatos y archivos y herramientas y ventanas que nos da el SketchUp para poder trabajar. Ya fachadas pueden ser, poder importar y exportar imágenes, poder importar el archivo CAD a un formato, ya sea puede ser Revit, puede ser para poder renderizar a Lumio. Entonces, todos esos formatos los vamos a conocer conforme vayamos conociendo primero las herramientas, ya que de nada nos sirve poder empezar con los archivos, las adiciones, las cámaras, si no conocemos cada una de estas herramientas y qué necesidad tiene de poner cámaras a algo que no hemos hecho. Entonces, con ese entendido, vamos a empezar a utilizar la primera herramienta que yo utilizo es el lapicito. Entonces, nosotros seleccionamos el lápiz y como lo había dicho, ¿no? Nosotros podemos dibujar en el eje que nosotros necesitemos hacerlo. Entonces, primordialmente nos sale en la ventanita el color en el eje que nosotros estamos direccionando el lápiz. Entonces, eh, por, por experiencia, si ustedes siguen el color y el eje, entonces la línea está bien recta, ¿no? Entonces, si nosotros rotamos, hacemos otro tipo de ángulo con el lápiz, es como que no seguimos una línea recta. Entonces, hacemos una línea y vemos que con la herramienta orbitar, vemos que no es ninguna línea recta, ¿no? Porque el eje me dice que es un eje recto, el verde. Entonces, mis líneas que yo realicé están en una dirección de ángulo, ¿no? Entonces, vuelvo a dibujar una línea y trazo sobre la línea verde, que es el eje Y. Entonces, ahí prácticamente tengo una línea recta. Si lo pongo con el orbitar, voy orbitando y veo que la línea sigue el mismo puntero o la línea verde. Entonces, por esa parte también es necesario saber eso porque a veces cuando queremos hacer un lotecito o queremos dibujar un, un cuadrado o algo que esté con una forma entera, entonces necesitamos tener todo en eje. Entonces sigo dibujando en eje, en el eje X, que sería el eje rojo. Entonces selecciono la línea y automáticamente la línea me dice que que puedo iniciar desde un punto en específico, que es o pues puedo iniciar desde otro punto. Entonces yo inicio desde este punto y voy direccionando que yo quiero en el eje rojo. Entonces, rayo y automáticamente no se suelta, ¿no? Pero si yo le doy escape, suelta el lápiz. Entonces vuelvo a hacer una línea en el eje verde, continúo y automáticamente el programa o el SketchUp me dice que yo estoy en en el punto, en la línea final, digamos, ¿no? Porque me está con una línea segmentada, me está diciendo que hasta ahí está la primera línea que nosotros realizamos. Entonces selecciono y le doy al punto final y automáticamente se cierra. Se cierra y esto se convierte en una forma rectangular o un polígono, o un rectángulo, mejor dicho. Entonces, ¿qué nos da la posibilidad de poder hacer con esta forma? Poder levantarla. ¿Con qué herramienta? Con esta herramienta que dice empujar o tirar. Entonces, seleccionamos empujar o tirar y si se dan cuenta, automáticamente me dice o me direcciona a la cara, que es una cara. Y empujar y tirar significa que nosotros podemos elevar este plano ya en un formato sólido. Entonces, solamente nosotros le damos clic al plano y arrastramos con el mouse. Podemos jugar un poco con orbitar. Entonces, podemos soltarlo a una cierta altura. Si se dan cuenta, en la parte de abajo dice distancia, ¿no? Entonces, yo en mi teclado puedo poner 2 metros. 2 metros y enter. Entonces, automáticamente suelta. Y yo ya ahí tengo prácticamente un rectángulo o un sólido ya en 3D o
o volumen prácticamente. Entonces, lo que provoca esta herramienta es que sobre las líneas hechas yo pueda generar un plano y de ese plano poder convertirlo a un sólido, ¿no? Entonces, uno todas las líneas y si se dan cuenta, y si yo fallaría y no llegaría hasta la, hasta el punto final, prácticamente mi plano no se cierra. Entonces, de preferencia nosotros para poder tener un sólido o un plano, prácticamente tenemos que nosotros cerrar todas las líneas. Y si yo le doy a la herramienta que dice empujar o tirar, entonces ya puedo decir que puedo elevarlo a una cierta altura de 5 metros. 5 metros en mi teclado, enter. Entonces tenemos dos volúmenes prácticamente ya definidos. Y para poder eliminar esta línea que no la necesitamos porque queremos una cara bien limpia, le damos a esta opción que dice borrar. Entonces seleccionamos y borramos. Entonces, entonces para poder orbitar y poder ver las caras, solamente le damos esta opción que dice orbitar la vista en cámara. Entonces movemos y podemos ir viendo que es un sólido completo. Entonces, si está todo bien ahí, me pueden ir diciendo o alguna cosa que no entendieron. Ya, continuamos. Entonces, la siguiente herramienta ya es un sólido que nos crea un plano, bueno, sobre líneas, pero sin necesidad de poder ya rayar línea por línea, ¿no? Como hicimos hace rato. Entonces, esta herramienta que dice rectángulo nos da la posibilidad de poder hacer un cubo o una forma con las medidas que nosotros le demos. Entonces, yo le doy clic y selecciono mi plano de trabajo, que son los ejes. Entonces selecciono la parte de un costado, le doy clic y prácticamente me está direccionando ya con una forma definida, sin necesidad de estar haciendo líneas, sin necesidad de estar poniendo alguna medida. Pero si yo quiero alguna medida en específico, quiero un cuadrado de 2 por 2, le doy al mouse, selecciono 2 en el teclado, le doy Shift y doble punto, en especial con el que está con coma, y le doy 2 de nuevo, le doy Enter, y automáticamente se crea un cuadrado de 2 por 2. Entonces, ¿cómo sabemos para ver si de verdad mide 2 metros? Vamos a esta herramienta que dice acotación. Entonces, le damos acotación y seleccionamos una esquina o un punto final o inicial. Seleccionamos la otra punta y estiramos a cualquier eje que ustedes necesiten tener esa cota. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy direccionándolo al eje Y, que es el eje color verde, ¿no? Entonces suelto y me dice que tiene 2 metros esa cara. Entonces, vuelvo a hacer el mismo proceso y yo ya tiro para el eje que sería el Z, pero en el sentido de arriba. Entonces, obviamente, ¿no? Pero también podemos hacerlo en el otro sentido, ¿no? Sentido contrario. Entonces, pero ya mucho depende, digamos, de todo lo que ustedes quieran ver, digamos, ¿no? Entonces, rotamos y orbitamos con esta herramienta que es orbitar y vemos que es un cuadrado de 2 por 2. Entonces, ¿qué nos queda? Levantarlo o no. O estirar con esta herramienta que dice empujar o tirar. Entonces, pudieron entender eso sobre prácticamente ya direccionar la medida en el teclado sin necesidad de estar haciendo con esta herramienta que es el lápiz. Por ejemplo, yo tardo mucho haciendo 2, 2 y 2, ¿no? Entonces ya cierro y veo. Entonces, para evitarnos ese proceso, le damos control Z, utilizamos esta herramienta que dice rectángulo, selecciono en el plano, clic, entonces en mi teclado selecciono el 2 o el 3 si quieren, el 3, entonces selecciono el 3 y después Shift, que sea el doble punto con coma, otra vez 3 y Enter, y automáticamente yo tengo un cuadradito de 3 por 3. Entonces, ahí no tenemos duda, ¿no?
Y si vamos al comando, a la imagen que le envié sobre los comandos, es prácticamente, para el que no pueda, es seleccionar el shift y los dos puntos con coma. Entonces, hacemos el mismo proceso y prácticamente tendría que salirle, ¿no? Ya, continuamos. Entonces, tenemos otra herramienta que es el círculo. Nosotros podemos utilizar el círculo para diferentes tipos de formas, ¿no? Entonces, para poder conocer el círculo y las caras, por lo general, si se dan cuenta, si voy estirando, veo que mi círculo tiene muchas caras, ¿no? Muchos lados. Entonces no termina siendo un círculo. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, seleccionamos el círculo, seleccionamos el plano y estiramos con la herramienta empujar, vemos que no es un círculo, ¿no? Porque tiene muchas caras. Y si se dan cuenta, tiene muchas caras, no es el círculo. Entonces, para poder decirle al programa que yo quiero un círculo bien fino, le damos control Z, control Z. Primero seleccionamos el círculo y aquí abajo dice 24 lados. 24 lados. Entonces, para poder tener un círculo bien fino y que no tenga muchas caras o muchos lados, entonces nosotros tenemos que subirle al 24 a 64 lados para poder tener un círculo perfecto, ¿no? Entonces, seleccionamos la herramienta, seleccionamos la herramienta. Antes de darle clic al plano de dibujo, no seleccionamos nada, ¿no? Tenemos que escribir 64 en el teclado, 64. Pero primero vamos a tener vamos a hacer dos ejemplitos. Entonces ya seleccioné con 24 lados un círculo. Entonces selecciono el círculo, le doy 64, Enter. Entonces ahora recién dibujo y voy a estirar las formas para poder ver la diferencia que tiene cada una. Entonces orbitamos. Si nos acercamos, este círculo de 24 lados y este círculo de 64. Entonces reconocemos que es un círculo cerrado y que no tiene muchas formas, ¿no? Entonces estamos en lo correcto. Pero si se dieron cuenta, hace rato no necesité yo poner una medida en el teclado, solamente con que yo apunte ya a una altura definida, la misma herramienta hace que yo pueda tener una altura ya definida y poder direccionarla sobre ella. Entonces, no tengo necesidad de poner en el teclado nada, la direcciono y es la misma medida. Es la misma medida y la misma altura, prácticamente. Entonces, esas opciones nos pueden ayudar mucho, ¿no? Porque a veces nosotros en un 3D hacemos alguna barandilla, hacemos alguna forma, entonces no termina siendo un círculo porque nuestro 3D no, o en nuestro render o nuestra imagen que nosotros importemos, se ve algo raro, ¿no? Entonces, para los perfeccionistas, para los que necesitan tener este tipo de círculo, todo depende de los lados. Entonces, si yo quiero un círculo de 3 lados, ¿qué se va a hacer? Un triángulo, ¿no? Prácticamente. Entonces, se hizo un triángulo, pero yo antes de hacer el círculo, definí los lados y los puse, ¿no? Entonces, quiero 4 lados, selecciono en el teclado 4, Enter, y tengo 4 lados. Entonces, hasta ahí está todo bien, ¿no? Ver, no hay nada más, ya. Sí, se Entonces, entiende. ya. Entonces, continuamos. Y tenemos otra herramienta que dice el polígono, ¿no? Entonces, bueno, es prácticamente el mismo proceso del círculo. Eh, Solamente es cuestión de nosotros, conforme a la solicitud o al trabajo que nosotros estemos haciendo, podamos cambiar los lados. Entonces, este polígono, ya por referencia, me está saliendo por 6 lados. Entonces, yo solo es cuestión de cambiar los lados. Quiero uno de 8, entonces, una forma como esta. Pero si yo quiero un orificio dentro de
de este sólido ya hecho. ¿Qué hago? Solo lo quiero de 4 lados. Entonces dibujo sobre el mismo plano del sólido que levanté. Y prácticamente es un plano, digamos, un plano de dibujo y hace que se referencie. Entonces, para poder tener el hueco, ¿qué hago? Me voy a mi herramienta que es empujar o tirar y hago esto. Tomo el plano y y direcciono con el puntero hasta, hasta la parte de abajo. Entonces, orbito y ya tengo, ¿no?, un orificio que quizá lo puedo necesitar para algún objeto o algo en específico. Entonces eso se puede hacer en cada uno de los planos de los círculos. Entonces, continuamos. Entonces, para tener un hueco igual en el mismo círculo, podemos hacer este proceso que se llama el de equidistancia. Entonces, yo quiero una medida o puede ser un tubo de una cierta pulgada o diámetro. Entonces, para poder hacer una equidistancia, solamente selecciono el sólido o la herramienta y voy alejando, voy alejando o pongo una cierta distancia, que lo quiero de 1 metro. Es mucho. Entonces pongo 0,50. Nunca se olviden que el SketchUp reconoce la coma y no el punto como distancia. Entonces nunca se olviden de eso. Que el SketchUp nunca trabaja con el punto, pero sí con la coma. Entonces, si yo pongo, si yo pongo aquí algo y quiero una medida, pongo 0,5, automáticamente me pasa el coma, ¿no? Pero si pongo el punto y reconoce el punto, no lo va a hacer. Entonces hago lo mismo. Hago un hueco y hago en el hueco del cilindro. Entonces, tenemos estas opciones. Continuemos. Tengo otra herramienta que dice arco. Entonces, nosotros solamente es cuestión de buscar el tema del plano para poder dibujar. Podemos también dibujar sobre los planos ya verticales que se levantaron. Podemos hacer diferentes tipos de arco. Podemos ir desde el medio. Seleccionamos una distancia. No se olviden que esta distancia es de 2 metros. Entonces, si partimos de la mitad, tendría que ser 1. Entonces, yo le digo a mi teclado que quiero comenzar un arco de 0,50. Entonces, automáticamente ya no me deja mover nada porque ya estoy definiendo en mi teclado la distancia donde yo quiero partir. Entonces podemos hacer arcos de diferentes, desde un plano vertical, desde un plano horizontal. Entonces, esa consideración puede ser ayuda para ustedes en cualquier tipo de trabajo. Entonces también para poder hacer un hueco en este tipo de cubo, solamente es cuestión de utilizar esta herramienta que es empujar, que es va a ser la más utilizada por ustedes porque como es una herramienta básica y es la más usada, entonces la van a necesitar siempre. Entonces lo mismo, tenemos aquí otra herramienta que dice arco de 3 puntos. Partimos de 3 puntos. Podemos hacer de 3 puntos. Nosotros elegimos, ¿no? Direccionamos al punto donde nosotros queremos partir. Puede ser desde acá. Para los que quieran hacer este tipo de curva en el cubo, podemos partir de esta distancia y direccionamos y decimos que el tercer punto va a ser ahí. Entonces, este cubo no va a ser en formato, o sea, no va a tener una punta pronunciada, sino va a ser más circular. Entonces, estiramos y prácticamente estamos deformando, ¿no?, el sólido ya en curva. Entonces, estas herramientas que son las del arco, las de 3 puntos, las de 2 puntos y la de...
Ya, continuamos. Entonces, como íbamos en la herramienta de arcos y puntos, entonces esta herramienta nos da la posibilidad de poder nosotros poder realizar o romper con esta forma sólida y poder hacer de forma curva, ¿no? Entonces utilizamos cada uno de los planos y también, si se dan cuenta, en la parte de abajo me dice que el círculo o el arco que yo voy a hacer va a tener 12 puntos. Entonces, ¿qué pasó acá? Que yo tengo muchas caras, ¿no? Si se dieron cuenta, tengo muchas caras. Entonces, eh, tengo la posibilidad de poder modificar las caras, como en los círculos y como en todas las formas circulares, entonces, o rectangulares. Puedo decirle que yo este arco lo quiero a 64 también. Entonces, realizo el arco a 3 puntos. Entonces, ubico el arco que yo quiero. Obviamente que tienen que ubicarlo en el planito, digamos, ¿no? Entonces, por lo general, solamente tenemos que apuntar en la cara, ¿no? En la cara del sólido. Entonces, eliminamos eso. Ya, entonces, si yo utilizo esta herramienta que dice empujar o estirar, entonces defino y veo que mi, el circo que yo realicé ya no tiene ningún tipo de cara, ¿no? Como el que realizamos acá. Entonces, no va a ayudar mucho porque cuando nosotros queramos poner materiales, cualquier tipo de material, si se van a la parte de mi derecha, aquí en la opción materiales o en la bandeja predeterminada, que eso lo vamos a ver más adelante, porque eso lo va a ser lo más importante para hacer nuestro proyecto. Entonces, va a ser algo tedioso con las herramientas básicas, pero van a ser muy importantes a la hora de poder utilizarlas cuando vamos a levantar el proyecto del que está en el Drive. Dice Ivana que yo pueda repetir lo último. Claro, voy a repetir. Entonces, lo que quería decir o quería que me entiendan es que cuando vemos nosotros una forma circular, el círculo nos puede arrojar diferentes tipos de lados, ¿no? Pero eso nosotros podemos definirlo y diciéndole al programa a SketchUp que yo quiero este círculo de diferentes lados o este arco con diferentes lados o que también pueda tener un círculo con una cara bien limpia, ¿no? Que no tenga ninguna necesidad de poder tener muchas líneas. Entonces, ¿qué hago? Tomo el arco de 3 puntos o el arco de 2 puntos o el arco de un punto, de 2 puntos. Entonces, si me fijo en la parte de abajo, dice lados, ¿no? Entonces, yo ya tengo una cierta cantidad de lados y es la más recomendable, la de 64, para poder tener un sólido bien limpio. Entonces, selecciono un punto, selecciono el siguiente punto en el sólido. Entonces, el tercer punto siempre es en la cara. Entonces, le doy ahí y suelto suelto el pulsor. Entonces, para poder yo eliminar o crear una curva, entonces, ¿qué hago? Siempre me voy a la herramienta de empujar o estirar. Entonces, automáticamente me dice que yo estoy en esta cara, pero si yo continúo con la siguiente, estoy en la siguiente cara, ¿no? Entonces, lo importante de este programa es que me da la posibilidad de que yo esté, o me dice en qué cara yo estoy trabajando. Entonces, estiro y automáticamente tengo una curva con no muchos lados, pero sí un lado único. Entonces, aquí tengo con 12 lados. Entonces, si yo quiero ponerle un material, como hace rato le decía, le pongo algún color en específico. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a tener que poner a todos los lados algún material en específico. Entonces, ¿qué me evita hacer este tipo de cosas? Darle el material completo, ¿no? Entonces, eso nos puede ahorrar un poco de tiempo. Dale, dale, Ivana. Bueno, cualquiera que tenga una pregunta me puede escribir o puede también activar su micrófono, no hay pena. Entonces, continuamos.
Entonces la siguiente herramienta es esta que dice mover. Prácticamente nos da la posibilidad de poder mover cada uno de estos sólidos. Entonces yo voy a tomar el sólido más pequeño, que es el que opté. Entonces, esta herramienta me va a dejar que yo mueva este sólido en la parte inicial que nosotros venimos trabajando o en algún plano de los diferentes sólidos. Entonces, selecciono, selecciono el sólido y selecciono la herramienta mover. Entonces, tomo cualquier parte del sólido, le doy en la esquina, selecciono y automáticamente lo muevo. Pero ¿qué está pasando? Que se está desfasando, ¿no? Mi figura y está habiendo un error muy grande, ¿no? Que no debería pasar. ¿Por qué? Porque no estoy llevando el sólido completo, sino estoy estirando la figura y se está deformando. Entonces, para que no pase eso, porque no debería pasar, suelto con escape, me voy aquí a la opción seleccionar, que es el mouse. Entonces, para poder yo agrupar cada uno, no se olviden que esta figura está hecha por diferentes caras. Entonces, con que yo tome cualquiera de las caras, ya se está deformando, ¿no? Ya se está deformando. Entonces, tiro de cualquier lugar, se deforma. Entonces, le doy control Z. Entonces, yo necesito agrupar todas las caras. ¿Dónde me voy? Primero, le doy al pulsor del mouse, selecciono el sólido completo. Ya se seleccionó cuando me indica el color azul. Entonces, le doy clic derecho y hay una opción acá que dice crear grupo. Me va a dar la posibilidad de poder mover toda la forma completa. Entonces selecciono y se crea un grupo. Prácticamente me lo encierra en una cajita. Entonces me voy a la herramienta que dice mover y tomo de cualquier lugar. Entonces se mueve. Se mueve y lo movemos al lugar que nosotros queremos. Podemos ver acá. Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empecemos a hacer algún proyecto en específico, y queramos mover un objeto, entonces el objeto de preferencia tiene que estar agrupado siempre. Cualquier objeto debería estar agrupado. ¿Por qué? Porque si no lo agrupamos se deforma. Entonces aquí no se va a deformar porque obviamente son caras iguales y no hay ninguna necesidad de que se deforme. Entonces, y también no tiene ningún hueco en la figura. Entonces, si yo tomo aquí este círculo y lo muevo, la opción mover, entonces también no hay ningún problema. Entonces, puede pasar con figuras que tengan muchas caras o no puede pasar con figuras que no tengan muchas caras porque esta es una cara completa, ¿no? Porque es un círculo. Entonces, está ahí es entendible, ¿no? El tema de la herramienta mover. Y esto aplica a todas las formas y a las figuras. Puede ser a carpintería, puertas, ventanas, todo aplica. O sea que prácticamente lo que ustedes hagan con estas herramientas la van a hacer toda su vida. Entonces, la siguiente herramienta sería la herramienta rotar. Entonces, esta herramienta me da la posibilidad de poder rotar cualquier figura también, pero como esta no es una figura que tenga muchas caras, yo la voy a poder rotar. La tomo desde una esquina o también la hago, si es en color azul es que está en el plano cero, entonces tomo una punta, tomo la siguiente y la roto al lugar que yo quiero. Entonces también puedo hacerlo de forma vertical. Entonces tomo la esquina y por el medio, selecciono el medio, selecciono el otro y muevo. Entonces cuando veo que hay una línea segmentada es porque estoy sobre el plano del SketchUp, el plano cero. Entonces estoy bien. Entonces si yo muevo este, es un ángulo, ¿no? La parte de abajo me dice que está rotando en 330. Y si roto en 35, puedo rotar en diferentes tipos de ángulos. Entonces, básicamente también esa herramienta es muy importante a la hora de hacer algún tipo de rotación, alguna figura que necesitemos hacerla. Entonces yo la muevo y rotamos. Rotamos en la dirección que nosotros queramos. También podemos hacerla desde un plano, del plano final. Estamos a diferentes lugares.
Podemos hacerlo de forma vertical o de este tipo de forma. Entonces, y control Z para poder volver a la figura, ¿no? A la figura que nosotros definimos. Entonces, continuamos. Tenemos otra herramienta que es la herramienta escala, que por su nombre es una herramienta que hace que podamos deformar esta figura de 2 centímetros o 2 metros a una figura bien grande. Entonces, pero antes de hacer la escala o aumentar de escala, siempre tenemos que agruparla. Le damos clic derecho, crear grupo y seleccionamos escala. Entonces nos aparece este tipo de herramienta y nos aparecen diferentes puntos para poder nosotros estirar del lado que nosotros queramos. Entonces yo quiero estirar de esta cara, la cara de adelante. Entonces solamente estiro el punto, no estiro todos los puntos, ¿no? Estiro el punto que yo quiero y automáticamente se estira. Si yo quiero estirarlo desde este punto, se agranda. Entonces automáticamente o lo quiero estirar de forma vertical y se estira. Entonces, lo mismo pasa también con las figuras o con las figuras de los cilindros. Entonces, el mismo proceso. Crear grupo, le doy a escalar porque lo quiero un poquito más grande y se estira. Quiero un poquito más pequeño y se escala, ¿no? Obviamente se escala. Y también nosotros podemos darle la medida, digamos, no lo queremos a 2 metros. Automáticamente se estira. Entonces, hasta ahí está todo bien, ¿no? No se han perdido. Ya continuamos. Entonces, la otra herramienta que dice equidistancia, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un ambiente que es un dormitorio, entonces nosotros podemos empezar por un sólido, ¿no? Pero ¿dónde están los muros, no? Los muros deberían estar en 0,15, digamos, ¿no? 0,15. Lo que yo haría es hacer esto, 0,15, un muro, que recién cierro, digamos, ¿no? Cierro acá, cierro acá. Entonces ya tengo un murito de 0,15 y los quiero en todos los lados. Entonces, para evitarnos hacer eso línea por línea, está la herramienta equidistancia. Entonces, ¿qué va a hacer la herramienta equidistancia? Nos va a dar la posibilidad de poder comenzar desde el centro y poder nosotros decirle al teclado que yo quiero muros de 0,15. Entonces ya tengo muros de 0,15. ¿Qué me queda? Eliminar el centro y estirar cada uno de mis muros. Entonces le doy al objeto y estiro, estiro. Quiero una puertita de, de 0,90 por 2,10. Entonces, ¿qué dijimos? Que no hay necesidad de hacerlo con el lápiz, ¿no? Porque estamos tardando mucho. Entonces, nos vamos al rectángulo y escribimos en el teclado 0,90, shift, doble punto con coma y ponemos 2,10. Enter. Entonces, como obviamente los muros no están a escala, obviamente que todo se va a desfasar, digamos, ¿no? Entonces es como un ejemplo. Entonces nosotros ponemos cualquier medida, vamos a tantear, le vamos a decir que esté en 0,40, shift, le vamos a poner 0,9, enter, y automáticamente se creó la puertita. Entonces, ¿qué hacemos para que se vuelva hueco? Nos vamos a esta herramienta que dice empujar y estirar y la soltamos. Entonces automáticamente se crea el orificio del hueco donde va a haber carpintería, donde va a estar la hoja, donde va a haber una chapa. Entonces, para eso es la equidistancia, ¿no? Para poder evitarnos todo el trajín de poder dibujar línea por línea y poder hacer un sólido con diferentes tipos de caras. Entonces, ¿se entendió eso sobre la equidistancia? ¿Pudieron aplicarlo? Ya, continuamos. Entonces, abajo, bueno, también tenemos una herramienta que dice Sígueme. Esa herramienta es una herramienta también primordial para poder hacer diferentes tipos de formas o hacer algunos marcos.
se puede decir. Entonces yo tomo la herramienta rectángulo, cualquier distancia, no importa si es 2 o 3. Entonces elimino el centro, que es el plano o la cara. Entonces yo quiero tener un círculo acá, un círculo que va a ser de 64 lados. Enter, le doy ahí. Ya, dice Maldonado, Iván, dice, ¿cómo hice para que el muro mida 0,15? Ya, vamos a volver a hacer ese ejemplo. Entonces, ¿cómo hice para que ese murito mida 0,15 y no esté rayando, ¿no? Con el lápiz 0,15, ¿no? Entonces, hay una herramienta que me dice que se llama equidistancia. Entonces, yo tengo primero que realizar un plano, ¿no? Ya hice un plano, que es un rectángulo. Entonces, la equidistancia no se va a realizar si el plano está vacío, nunca. Entonces, de preferencia que el plano esté sólido, como este. Entonces, utilizo esta herramienta que dice equidistancia, tomo de cualquier lado. Me apunta aquí el puntero rojo, me dice de acá a acá. Entonces yo le digo de cualquier lado. Entonces, si yo muevo mi mouse, veo que la distancia, esta distancia está 0,59, ¿no? Entonces, para poder tener un muro de 0,15, solamente coloco en mi teclado 0,15, nada más. Le doy Enter y automáticamente se suelta. Se suelta la herramienta y me crea un muro de 0,15. Entonces, para poder ver si de verdad tiene 0,15, me voy a esta herramienta que dice acotación, que ya la hemos utilizado. Selecciono un punto, selecciono el otro punto y digo que tiene 0,15, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Está bien. Entonces sigo con el otro punto, está bien. Entonces, para eso sirve esa herramienta, Ivana, para que nosotros podamos, digamos, ya definir algo a una cierta distancia, no necesariamente un 0,15, puede ser un 0,20, 0,25, depende de lo que nosotros estemos haciendo. Puede ser carpintería, puede ser carpintería ya sea puertas o ventanas. Entonces, equidistancia nos ayuda a hacer eso. Entonces, continuamos con la herramienta que dice, que es la que dice sígueme, ¿no? Entonces, eliminamos todo esto. Eliminamos todo esto. Entonces, ¿qué hace este tipo de herramienta? Yo tengo aquí un círculo y yo quiero que este círculo siga cada una de las líneas. Entonces, pero este círculo está en formato, no está agrupado para empezar. Tenemos que agruparlo, crear grupo. Pero si se dan cuenta, está en el plano o plano horizontal, digamos, ¿no? Entonces, yo lo quiero de forma vertical. Lo quiero de forma vertical. Entonces, ¿qué hago para poder rotar? Ya habíamos aprendido cómo rotar. Entonces, voy a la herramienta que dice rotar, pero si se dan cuenta solamente me da la opción de rotar en forma horizontal, ¿no? En forma de un plano. Entonces, ¿cómo hago para rotar de forma vertical? Yo voy tanteando, no se va en forma vertical, no sigue en plano horizontal. El mismo color del eje me dice que está en. Entonces, para evitarnos eso y tener mucho problema con el tema de la rotación vertical, ¿qué hago? Realizo un rectángulo, cualquier forma, le elevo, control P. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi rectángulo, voy a mi herramienta que dice rotar y en el plano vertical roto, roto. Obviamente voy a rotar a 90 grados, digamos, ¿no? Entonces roto a 90 grados. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Ubico mi círculo y le digo que lo quiero aquí. Entonces, automáticamente el puntero hace que yo pueda poder seleccionar la esquina, ¿no? Cualquier lugar, pero no me está dejando rotar. Entonces voy a tomarlo desde una esquina. Ya. Por lo general pasa este problema, ¿no? Que a veces no nos deja ubicarlo en el plano que queramos. Entonces, ahora elimino todo esto.
Entonces, ¿qué le digo al círculo? Quiero que siga prácticamente de esta forma rectangular, pero en un cilindro, o en una forma de un círculo. Entonces, tengo que desagrupar o empezar. Desagrupo en esto. Para desagrupar una forma tienen que darle explot. Y se explota prácticamente. Entonces, selecciono todo esto y le digo que siga el círculo. Entonces, automáticamente mis líneas se convierten en un marco circular. Puede ser para una ventana o puede ser para una cierta figura que nosotros queramos representar, ¿no? En el modelo. Entonces, de nuevo, le doy control Z para hacer de nuevo ese proceso. Entonces selecciono la forma y le digo que este círculo siga cada una de estas líneas. Entonces le doy aquí a sígueme y le doy enter. O selecciono clic en la cara, no en la línea, nunca en las líneas, siempre en la cara y automáticamente se apuntan. Selecciono, pero primero obviamente que tengo que seleccionar el objeto, ¿no? Yes. Y lo mismo pasa con un rectángulo. Lo mismo pasa con un rectángulo. Puedo hacer un rectángulo. También me olvidé de explicarles esta herramienta que dice rectángulo girado. Esta no nos limita a poder girar el tipo de rectángulo que queramos. Si se dieron cuenta, el anterior rectángulo solamente nos rotaba en un plano, que es el plano horizontal. Entonces este puede ser a cualquier ángulo y cualquier tipo de eje o dirección. Entonces yo voy a subir al eje, un planito chico, ya sea, al eje Z. Entonces le digo que ese rectángulo me siga estas líneas. Le doy acá. Automáticamente se hace un kit. Puede ser más pequeño, ¿no? Obviamente. Ya, continúo. Entonces, antes que se nos vaya el tiempo, vamos a hacer unos 10 minutitos más para poder terminar esto y poder mañana avanzar con las herramientas de la parte superior, de la parte de arriba. Entonces, quiero terminar las herramientas básicas ahora y poder continuar mañana con esto porque vamos a estar prácticamente 2 días o 3 conociendo cada una de las herramientas. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar en el proyecto. ¿Y de qué nos sirve hacer el proyecto si no conocemos nada de estas herramientas? Entonces, continuamos. Entonces, la herramienta siguiente es que herramienta medir. Entonces, es prácticamente una herramienta que nos da la posibilidad de poder nosotros definir o conocer las medidas que tienen cada una de nuestras formas, ¿no? Entonces, si yo quiero esta medida, solamente apunto la arista y me dice que tiene 2 metros. Y lo mismo acá, digamos, ¿no? Entonces, tiro acá en este plano y tiene 4,3. Es lo mismo con el marco. Entonces, yo quiero aquí saber la medida de este marquito. Entonces, solamente selecciono una línea y dice que tiene 0,45. Y automáticamente me aparecen líneas segmentadas, ¿no? Entonces, eh, esas puedo eliminarlas, no hay necesidad de tenerlas. Entonces, también tengo una herramienta que también ya habíamos utilizado, que es la herramienta cota. Puedo ponerle cota a mis sólidos, a cualquiera que yo quiera. Solamente tengo que yo direccionar a qué eje yo quiero tener la cota, en el plano, en el eje eh, horizontal o vertical, cualquiera, lo mismo. Y tengo el transportador que no lo utilizo mucho, entonces esto nos hace tener diferentes tipos de líneas segmentadas para poder nosotros empezar a trabajar diferentes formas o figuras. También tenemos una etiqueta que es el texto. Podemos poner etiquetas a cualquiera de la forma, rectángulo. Puede ser, obviamente que la etiqueta tiene que estar sobre el mismo sólido, ¿no? Entonces, puede ser acá una etiqueta cilindro.
Ya. Solamente seleccionamos con el mouse click y se suelta. Y también tenemos una herramienta que es muy importante para los que deseen tener textos en su, en sus frentes de fachada. Entonces tenemos este tipo de modelo que es texto 3D. Entonces nosotros introducimos aquí, vamos a poner biblioteca. Vamos a ver. Entonces elegimos, lo podemos poner en mayúscula también. Y podemos elegir el tipo de letra que queramos. Puede ser este tipo de letra, puede ser este tipo de letra, pero a mí me gusta más este tipo de letra. Entonces le puedo dar centrar, me dice alinear en centro o izquierda y derecha, le digo en centro, normal, sí, la altura, defino la altura, puedo ser 0,50 y anchura en 0,10. Entonces yo quiero eso, entonces que la forma tenga relleno y sea extruido. Se le doy situar y lo sitúo en una cara, siempre en una cara. Entonces automáticamente yo tengo un texto 3D en una frente a una fachada. Pero ¿cómo hago para escalar esto? Porque veo que está desescalado. Entonces le doy a esta herramienta que dice escala y tomo la esquina y veo que tiene mucho que es demasiado sólido. Entonces, ¿qué hago? Lo vuelvo más plano. Entonces lo muevo con esta opción, la herramienta que dice mover. Tomo una esquina, un punto y lo ubico. Pero veo que está un poquito plano. Voy a poner un poco más. Ya. Entonces también puedo ponerle color. ¿Ves? Y eso era. Y entonces tenemos otra herramienta que es lo mismo, que hay unas herramientas que son muy repetitivas. Entonces tenemos la opción mover, que es la manito. Podemos mover a cualquier lugar, que también podemos hacerlo la opción rotar, digamos, ¿no? Tenemos ahí las opciones de las lupitas. Queremos este zoom. Igual lo mismo. Entonces, chicos, eso sería la primera parte de todo lo que es el SketchUp porque es bien amplio, porque nos falta lo más importante que es la parte superior y la parte de la derecha. Entonces, con que ya hayamos conocido estas herramientas básicas ya es un gran paso, que porque ya conforme vayamos practicando vamos a empezar a conocer más, digamos, ¿no? Entonces, los animo a que practiquen y cualquier consulta ahora pueden hacerlas antes de que finalicemos la clase. Dice Maite, ¿con qué herramienta puse el grosor de las letras? Ah, ya. Entonces, nosotros una vez definimos, digamos, le damos al texto 3D, definimos el tipo de letra. Voy a poner letra, puedo ponerle este tipo de letra y aquí defino las alturas y los grosores. Entonces le doy situar. Entonces, el grosor nos lo define ya en la herramienta texto. Aquí, altura y anchura. Entonces yo le voy a dar 0. Le voy a dar 1 metro. Entonces, a ver, con 1 metro, si se dan cuenta, la introducción del texto está demasiado, ¿no? Entonces, la misma herramienta nos da la posibilidad de que nosotros definamos el grosor o la altura del texto. Entonces, yo esto lo voy a reducir a 0,20. Entonces, aquí voy a poner Mauricio, le doy situar. Y si yo quiero otro tipo de texto, busco otro tipo de texto. Si yo lo quiero situar en el centro, lo quiero rellenado o extruido, solamente es cuestión de poder marcar esas herramientas. Le doy situar, lo sitúo, Mauricio, y para poder yo escalar, porque vemos que está desescalado, utilizo esta herramienta que dice escala con una flechita, escalo, entonces escalo, pero veo que está muy grueso, ¿no? Entonces ya no nos da la posibilidad de poder modificarlo en el texto porque nos va a aparecer otro tipo de texto. Entonces, ¿qué hago? Solamente con la escala modifico, configuro el grosor. Entonces tomo este punto que me marca que es el punto de esta cara. Entonces estiro y modifico el grosor. Entonces para rotar o para mover, solamente ubico un punto y lo ubico. Entonces le doy color.
No sé si está claro eso. ¿Qué me preguntó? Maite. ¿Quedó claro eso del cambio de grosor y cómo poder escalar un texto 3D? Dale, de nada. Entonces, ¿no tienen alguna pregunta? ¿Alguna persona que quiera Una saber? pregunta, cuando utilizas la herramienta de cota, ¿puedes cambiarle de metros a pulgadas o solo te acotan metros porque escogimos metros? Sí, solamente me da la posibilidad de trabajar en metros porque habíamos visto antes que tenía 5 tipos de planillas, ¿no? Entonces, yo elegí la de metros porque es la que tenemos de referencia. Entonces, si yo elijo una planilla en pulgadas, obviamente que la cota va a salir en pulgadas. Entonces, no es modificable hasta donde yo sé, pero siempre depende mucho del tipo de proyecto que queramos hacer. He conocido que las pulgadas más que todo las utilizan personas que crean accesorios o algún dimensionamiento de tubería. Entonces, las pulgadas ahí vendrían al pelo. Pero como nosotros elegimos la planilla metros en arquitectura, entonces la cota arroja en metros. Ya, gracias. De nada. Otra pregunta antes de cerrar. Igual esto practicando obviamente lo van a conocer un poquito más, ¿no? Entonces, para nosotros no poder alargar la clase de herramientas básicas, bueno, fue así algo como que conocemos cada una de ellas. Entonces, practican y conocen un poco más. ¿Ninguna pregunta más? ¿Está claro? Ya. Entonces, no hay ninguna pregunta. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Vamos a conocer cómo importar, exportar archivos de AutoCAD, de Vector, cómo guardar, cómo visualizar entre cámaras y poner una escena en específico, cómo guardar y exportar a Lumion, a Revit, a programas ya conocidos. Vamos a poder ver ediciones, cámaras, dibujos, herramientas, qué tipo de herramientas tenemos, las ventanas predeterminadas. Vamos a conocer componentes dinámicos como esta herramienta que dice 3D Workshops. Se la recomiendo. Solamente ustedes tienen que poner su correo y crearse una cuenta. Entonces, aquí vamos a aprender a nosotros buscar diferentes tipos de objetos, ¿no? Quiero un florero y lo busco, le doy buscar y tengo otro tipo de florero, le doy en catálogo y modelo y me arroja una cantidad de variedades de floreros. Entonces, todas esas herramientas las vamos a conocer mañana y vamos a intentar conocer el tema de las texturas, cómo trabajar con capas, cómo trabajar diferentes tipos de planillas con diferentes fondos y cómo trabajar con las sombras y escenas, ¿no? Escenas y suavizar algunas aristas. Entonces, vamos a conocer herramientas de cómo renderizar también. Vamos a conocer todo prácticamente. Así que no nos va a ir ninguna herramienta. Bueno, muchas gracias. Los dejo. Cualquier duda que tengan o practiquen en el grupo, los puedo atender y podemos charlar un rato ahí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.